Vuelve el Barça, vuelvo yo, vuelven las lesiones. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal. Un día más, realmente un día, porque hace bastante que no subo vídeo y tengo que pediros perdón de corazón porque la verdad es que entre el parón de selecciones, que ha durado 2 largas semanas, un resfriado que tenía yo que no podía ni hablar y pues el nulo contenido realmente que había para crear dentro de este parón de selecciones, os he dejado muy abandonados y abandonadas y tengo que pedir perdón, disculpas de corazón. Pero con esta luz que ha venido del Señor Jesucristo, vamos con esa previa, con este primer vídeo de después del parón de selecciones, que yo ya tenía ganas de volver a la YouTube. Primero que nada, lo más importante, recordaros que tenemos un sorteo activo por Instagram y solo tenéis que seguirme a mí y a nuestro patrocinador Nanku Camisetas. Os dejaré toda la información aquí en la cajita de descripción, pero bueno, en Instagram también lo tenéis porque está el sorteo activo hasta el día 4. No queda mucho, no queda nada. Y podéis conseguir una camiseta de la selección española, la que queráis, con el dorsal que queráis y con la jugadora que queráis. Yo creo que esto es perfectísimo. Dicho esto, también podéis ser miembros de este canal con un eurito, que no es nada, y tendréis acceso a capítulos exclusivos sobre la historia del Barça femenino, un documental, una serie documental que estoy haciendo en YouTube, que vamos poco a poco, pero yo creo que ha gustado mucho a los miembros de este canal, que desde aquí muchísimas gracias por participar y por apoyar a este canal con esa membresía, y dentro de poco tendréis el segundo capítulo, así que puedes hacerte miembro y disfrutar de 2 capítulos de la historia del Barça femenino y los sucedáneos. Vamos con esa previa, ese Eibar-Barça. Ese Eibar-Barça de mañana, domingo 2 a las 2 de la tarde, que lo podéis ver por Movistar Plus y DAZN. Es la jornada 20. ¿Y qué podemos decir de este partido? Pues que en la ida ya analizamos por aquí con nuestro analista cómo jugaba el Eibar y bueno, un poco ha cambiado nada más que el recorrido realmente del equipo en sí. En la ida quedaron 4-0 y los goles fueron de Patri, Ona, Vicky y Alexia. Estos fueron los 11 que salieron por parte de los dos equipos. Y bueno, más adelante diré mi posible 11 o el 11 que yo pondría debido a este parón de selecciones, que ahora hablaremos un poco más de esto. El Eibar lleva una racha irregular, los últimos partidos pues 2 ganados, 2 empatados, 1 perdido, un poco así, digamos que es bastante irregular, pero siguen vivas y siguen décimas, gente. Un equipo décimo, pero es un equipo realmente que podría estar en los puestos de descenso y de momento siguen vivas. El Barça, por lo que sabéis, pues lleva buena racha, el único partido perdido ha sido contra el Levante. Y a partir de ahí, pues todos ganados, pero con ciertas dudas, ¿no? Ciertas cosas del entrenador, ciertas carencias defensivas, ciertas carencias también en la parte delantera y, sobre todo, muchas lesiones. Muchas lesiones porque Patri Jarro estaba lesionada, y digo estaba porque está haciendo parte del entrenamiento ya con el equipo, y Alexia Putellas, que también está lesionada. Y digo estaba porque también está haciendo parte del entrenamiento con el equipo, pero sin embargo parece ser que es más probable que vuelva antes Patria Alexia, pero esto son cosas pues, que no sabemos todavía, ¿no? ¿Lesiones de este parón de selecciones? Pues desgraciadamente Kika Nazaret, una jugadora que tenía muy buen rendimiento, una jugadora que estaba teniendo, para mí, una evolución enorme, que tenía bastante margen de mejora, pero muchos destellos de jugadora top, de jugadora con calidad, de jugadora la que ve muy bien el juego y que nos vendría muy bien para esa baja de Alexia, sobre todo, y un poco darle juego al centro del campo. Tiene para 3 semanas Kika, la echaremos bastante de menos, yo creo, precisamente por esto. Ingrid Engen, que salió de la concentración de Noruega y no jugó su segundo partido de este parón de selecciones, la sacaron antes. Lucía, que tenía alguna molestia, pero luego se la ha visto, o sea, no han emitido ningún tipo de parte médico, de Comunicat Medic, y se la ha visto haciendo parte del trabajo del entrenamiento con el equipo, así que
probablemente no sea nada grave, esperemos que tampoco lo sea, ya que Patri no tiene el alta todavía, así que estamos bastante cojeantes de ese centro del campo que tanto necesitamos realmente. Un parón de selecciones del cual yo no he comentado nada, pero sinceramente he visto el segundo partido, el partido contra Inglaterra. No voy a extenderme mucho en esta parte del vídeo porque sé que a muchos y a muchas realmente esta parte de la selección no os interesa demasiado. Así que simplemente diré que algo que ya sabíamos, que era que Montse Tomé es una pésima entrenadora y una pésima gestora de vestuario, se demostró en ese partido en Wembley, partido bastante caótico donde todas las luces se apagaron de repente y parecía eso un concierto de Beyoncé. Al final fue un concierto de no goles, porque quedaron 1-0 a favor de Inglaterra, partido perdido de España en la Nations League, y una Montse Tomé que no sabía qué hacer, con Tere Abelleira, que en teoría iba a ser parte central de ese centro del campo, desgraciadamente lesionada por ligamento cruzado anterior y bastante jodida. Y Montse Tomé perdida en ese centro del campo en el que le dieron Laia Aleixandri ese pivote y trató de hacerlo lo mejor posible, junto con una falta de ideas de todas las jugadoras, porque creo que había muchas jugadoras fuera de su posición habitual. Véase Pina, véase Mariona, que es verdad que realmente han jugado en estas posiciones, pero no es su posición habitual. Bueno, tampoco es su posición habitual la de Atenea de media punta, o sea, de delantera. Yo me quedé flipando y en ese momento dije, ahora sí que estamos en la mierda. Tampoco ese cambio de Leila Wahabi quitándote una ventana de cambios. Fue el primer cambio de Montse Tomé y fue ella sola. Y Montse Tomé que tenía a Vicky López y a Martín Prieto calentando en banda y no salieron a jugar. Montse Tomé que nos enteró de que había 3 ventanas de cambios disponibles y pues ahí se quedaron. No salieron obviamente porque ya no podían salir, pero creo que igual era difícil contar, ¿no? Para Montse, o saberse las reglas por lo menos. Fue bastante caótico, yo me lo pasé bien viendo este caos. No por nada, sino porque hace mucho que yo no disfruto viendo un partido futbolísticamente hablando de la selección, así que ver cómo futbolísticamente no tenían ya nada que ofrecer, porque ya lo sabía, ver que Montse Tomé hacía este tipo de cambios y nos confirmaba efectivamente lo pésima que es, ciertamente me causó bastante gracia en el sentido de que en este partido no podías hacer nada más que tomártelo a risa y tratar de afrontarlo todo con el mejor humor posible porque no había muchísimo más. Volvemos al Barça. Respecto al Barça, este sería mi 11. He puesto un 11 muy pensando en los minutos de las jugadoras en el parón de selecciones, porque las jugadoras del Barça han jugado todo con Montse Tomé. Absolutamente todo en la selección. Esto es una cosa que ya veníamos argumentando. El equipo de España realmente tiene piezas muy buenas. No hace falta que siempre jueguen las mismas, no hace falta que siempre jueguen las mismas 90 minutos. Así que he hecho bastantes rotaciones, ya que el Eibar está en décimas. Es verdad que jugamos fuera de casa y esto se nos puede complicar más, pero confío mucho en la cantera que tenemos. Por cierto, Shertel Leif, que también jugó con su selección y jugó titularísima con la edad que tiene. Así que yo confío en este 11 que me he inventado. Es un 11, yo entiendo que muchos y muchas no estaréis de acuerdo con él, pero creo que necesitamos ya no solo darle descanso a las jugadoras, sino que otras jugadoras entren en esta dinámica del 11 inicial, porque no sabemos bien cómo vamos a llegar a los partidos de Champions. Y en marzo tenemos esta cantidad de partidos, con esta cantidad de clásicos y con partidos de Champions en medio. Es que me da un miedo ese Real Madrid-Wolfsburgo, Real Madrid. En menos de una semana estoy cagada ya y aún no he empezado. Estamos volviendo de lesiones. Kika está lesionada. Confío en que Alexia y Patri no les quede mucho. También os digo, a este tipo de partidos en los que realmente no te juegas prácticamente nada, yo me ahorraría forzarlas, digamos, me las reservaría y esperaría que todo estuviera
mejor o con más garantías de que todo pudiera salir mejor y no lesionarse en exceso. Ya os digo, vienen semanas muy duras, vienen muchos minutos, vienen de muchos minutos y contamos con que a Pere Romeu no le gusta absolutamente nada hacer cambios, no le gusta absolutamente nada hacer rotaciones y esto es una cosa de las que a mí más me preocupa porque las necesitamos. No es que las necesitemos ahora, es que venimos necesitándolas desde hace bastante tiempo. Esto es una cosa que a Pere Romeu pues todavía no le ha entrado en la cabeza y no sé si ahora, viniendo del parón de selecciones en el que venimos, de bastantes lesionadas, tocadas, con molestias, le va a entrar ese gusanillo de las rotaciones y de tratar de proteger a tus jugadoras franquicia, podemos llamarlas. Me preocupa un poco la patridependencia, creo que la necesitamos muchísimo. Alexia también es muy importante, pero creo que en estos últimos partidos donde Patri no ha jugado ni en la selección ni en el Barça, se ha notado mucho la falta de control y creo que es una de las cosas que más necesitamos cambiar. No por nada, sino porque creo que si Alexia es el cerebro, Aitana es el mecanismo, Patri es lo que hace que cerebro y mecanismo funcionen. Es el engranaje, es la unión de todo el equipo. Y creo que encontrar a alguien que pueda suplir el lugar de Patri está muy complicado. Porque ahora mismo no tenemos a ninguna pivote de garantías. Y lo siento mucho porque sé que hay mucho y mucha fan de Ingrid Engen. A mí personalmente Ingrid Engen me gusta mucho más de central. Creo que el puesto de pivote es muy complicado, tiene mucho peso y nadie como Patri Jarro lo hace, así que es muy complicado que yo no note que Patri no esté si está Engen, realmente. Y esta es mi opinión. Dicho lo cual, tengo que hacerle aquí una pullita, podemos decirle, al Barça, porque a mí antes las convocatorias me venían bien tenerlas un día antes, porque yo hacía el vídeo, tenía la previa, os podía lanzar la previa un día antes con la convocatoria de las jugadoras, pero últimamente están esperándose muchísimo a precisamente el día del partido. Y efectivamente estaba yo aquí pues editando este fantástico vídeo y resulta que han sacado un comunicat médic diciendo que Patri Jarro, Eri Roebuck ya están buenas y que por el contrario Rolfo tiene molestias, entonces no está convocada y en la convocatoria salen Shertan Leib y Alba Caño como novedades. Por eso digo que las convocatorias antes, porque si no, @Fútbol Club Barcelona, no puedo grabar el vídeo en condiciones, ya que el 11 que he puesto pues obviamente está mal. Ya veis, a día de hoy no tenemos convocatoria, o al menos hasta ahora que yo estoy grabando este vídeo a las 5:30 de la tarde no hay convocatoria. Por tanto, un 11 que he hecho que está muy condicionado a las jugadoras que estén disponibles y que yo no me haya enterado de que estén lesionadas, pero tampoco han sacado comunicat médica, así que doy por hecho que la convocatoria es la misma. Falta saber si las del B o las canteranas o las que yo pueda poner de recambio estén convocadas, ya que no tengo ni idea por esta misma cosa que os he dicho. Y es una cosa que me está molestando bastante en estos últimos días que he estado más desconectada del Barça, y es que creo que mucha gente cuando no ve los partidos o cuando no está siguiendo bien lo que es el Barça femenino, recurre a las redes sociales, desgraciadamente o por fortuna, para enterarse de las cosas. Y en este sentido el Barça no está subiendo nada más que lo que son los tweets en partido, lo que son los comunicats médics y lo que, digamos, la información institucional. Nada más allá de tener un contenido más family friendly, podemos llamarle, ¿no? Un poco más de fanservice también podemos llamarle. Es algo que yo he echado en falta, pero igual es algo que no es muy grave realmente y que pues igual es solo por gusto mío, pero igual me lo podéis dejar en comentarios. También dejadme en comentarios vuestra porra para este partido, porque la mía va a ser un 4-0, ya que no lo he comentado, pero en los otros partidos contra el Eibar hemos quedado 5-0, 4-0, 6-0, más o menos.
así que creo que se va a mover un poco por aquí la movida. Creo que todavía no tenemos tampoco comunicado de Roebuck, entonces entiendo que va a seguir jugando Kata. Sería un buen partido para Gemma, no descartaría, pero bueno, yo ya os he puesto mi 11, ya os he dicho mi porra, ya he hecho mi previa, ya sabéis, suscribíos, dadle me gusta y ponedme en comentarios vuestra porra y lo que queráis, y sugerencias de vídeos también, porque yo estoy abierta a absolutamente todo por vosotros y por vosotras. Nada más, gente, los miembros les recuerdo que van a tener ese memorias del Fútbol Club Barcelona femenino con la historia del Barça, y a vosotros y a vosotras os emplazo a este domingo para el videoanálisis del partido del Eibar Barça que veremos. Nada más, gente, muchas gracias por verme. ¡Chao!